Sin duda alguna, un tema que ha estado muy de moda en los últimos días es el tema de la caravana migrante haitiana que ha visitado nuestro país de México. Entonces, el tema que vamos a exponer el día de hoy, ¿no?, es este, ¿no?, el de la caravana migrante haitiana desde nuestro punto de vista y desde nuestra perspectiva. ¿De acuerdo? Aquí Patti va a estar conmigo y va a estar acompañándonos en esta plática, que esperamos que sea enriquecedora para todos nosotros. Bueno, vamos a comenzar antes que nada, pues en el aspecto jurídico el tema de la migración y el tema de la libre circulación que existe en nuestro país. En nuestro país, el artículo 11 de la Constitución establece este libre tránsito que como seres humanos tenemos nosotros. Sin embargo, viene una pequeña restricción en cuanto a las leyes migratorias. ¿Esto qué quiere decir? Que el Instituto de Migración en México tiene la capacidad, ¿no?, para impedir el libre traslado, libre tránsito de una persona. Por una parte es lo que presenta la Constitución, sin embargo también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta declaración que México es parte de esta Declaración de los Derechos Humanos, nos establece algo un poco diferente en su artículo 13, nos dice que cada persona es libre de circular de manera libre, y este artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos no establece una restricción. Eso es como que la contradicción que existe en el punto de vista o desde el punto de vista jurídico, a que es llamar la atención que sobre todo en los últimos años o en estos últimos tiempos se ha venido acrecentando esta parte de detención a los migrantes, ¿no?, este impedimento por las autoridades mexicanas, sobre todo las autoridades federales mexicanas, para restringir el libre tránsito. Otro punto, si bien el facultado para hacer las detenciones o las revisiones es el Instituto Mexicano de Migración, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, por tanto material que hay en Facebook, tanto material que hay en las noticias, que estas detenciones no se están dando por el Instituto de Migración, sino que se están dando por policías federales, por la Guardia Civil, por policías municipales, por policías estatales incluso también. Aquí tenemos el caso de Nuevo León, donde las policías han estado apoyando a este Instituto de Migración. Entonces, hay mucho que tratar sobre este punto, ¿no? Esto, digamos, que es el preámbulo jurídico que nos llena también de muchas ambigüedades, de muchas contradicciones dentro de este punto, y sobre todo que al menos desde el punto de vista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues ya ha emitido varias observaciones o recomendaciones para que no se criminalice, ¿no?, a estos migrantes, y pues estas recomendaciones también no han sido aplicadas, ¿no?, como muchas otras recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no se han obedecido y no se han acatado. Entonces, ese es el programa, o esa es la perspectiva desde el punto de vista jurídico. Vamos a pasar con tu comentario, a ver cómo ves esta parte. Bueno, yo les voy a dar un poco desde mi perspectiva ideológica, se puede decir, porque pues yo no tengo amplio conocimiento en el tema jurídico, pero antes de eso podemos o debemos de destacar algunos puntos del por qué se están llevando a cabo estas migraciones, revisando obviamente fuentes. Podemos observar que la migración ha estado desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y las caravanas han atravesado nuestro país pues a lo largo, como dije, de años atrás. Pero lo relevante o lo impactante en estos días es la cantidad de personas que han estado migrando. Es una cantidad récord o una cantidad exorbitante la que está migrando, y pues como muchas otras caravanas han estado migrando por problemas económicos o problemas sociales, pues esta caravana enfrenta no un solo problema, sino una serie de problemas sociales, económicos, políticos. También pues las personas que están migrando, como en un inicio se mencionó, pues son personas de Haití, y podemos como que identificar, ¿no? O sea, no vamos a hablar de cifras, no vamos a hablar de ubicación geográfica, pero sí hemos escuchado de Haití, ¿no? Hace muchísimos años escuchamos de Haití, y es un lugar susceptible
desastres naturales. Desastres naturales que en nuestro país también hemos vivido desastres naturales, como fue en el 2017. En el 2017, sí. Y pues estos desastres naturales traen consigo una serie de consecuencias económicas. La población pues presenta dificultades para recuperarse y esto ha pasado en el país, ¿no? También cabe mencionar que muchas de las personas que están migrando pues no estaban precisamente en el país, en Haití, sino que estaban ubicados en otros países, pero pues por cuestiones, ¿cómo se puede decir? No les autorizaron las Jurídicas migratorias, no se les autorizó el permiso para seguir con su estadía en dichos países. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues hacen esta migración, ¿no? Pero otro punto muy importante que se debe de tener bien claro y que no debemos de dejar de lado es que hubo un cambio de gobierno en nuestro país vecino, que es los Estados Unidos, que es hacia donde se están dirigiendo estas personas, y pues con el presidente que estaba anteriormente, pues teníamos muy claro, ¿no? O sea, la intolerancia. Sí, abiertamente existía una intolerancia por el latino, ¿no? En general, no por el mexicano, sino por el latino. Exactamente, o sea, migración no existía, ¿no? O sea, existía, ¿verdad? Pero no era como que, ¿cómo se puede decir? No era como que bien vista, o no era como que, o sea, se intentaba detener a toda costa, ¿no? Y pues vimos también que, o sea, todos los actos inhumanos y crueles que llevó a cabo este gobierno, ¿no? Que en las imágenes no podemos ver donde niños deportados, donde los bebés quedaban solos en Estados Unidos, niños en jaulas, niños enjaulados, ¿no? Por esta ideología, ¿no? De Trump que le lleva al poder. Sí, o sea, de no permitir a los migrantes dentro del país. Entonces hubo un cambio de gobierno y pues se vio ahí como que la luz, ¿no? De que ya los migrantes iban a ser recibidos o que se les iba a dar el asilo dentro del país vecino, Estados Unidos, pero pues esto es una mentira, es una falsedad. O sea, no ha cambiado la ideología en cuanto al cómo se ve al migrante, en cuanto a cómo se ve al latino, no únicamente al hondureño, al mexicano, salvadoreño, sino en este caso también al haitiano. Entonces, o sea, están como que las puertas cerradas. Y pues ingenuamente se pensó que iba a ser de una manera distinta. Por eso estamos viendo todos los números récord del movimiento de las personas haitianas hacia el país que mencionábamos anteriormente. Entonces, en cuanto a ideología personal, pues se puede decir que no podemos o no se debería cerrar las puertas de un país a una persona que desea migrar, porque como se mencionaba anteriormente, se están violando esos derechos fundamentales, derechos humanos. Y otro punto que hay que recordar, que no lo he mencionado todavía, es el tema de que Haití vive prácticamente una guerra civil, ¿no? Hace muy poquito tiempo, hace meses, ¿verdad?, fue asesinado el presidente. Entonces es un país sin gobierno, es un país sin ley, sus condiciones son muy diferentes a las de, no menospreciando las razones que tienen los demás migrantes, pero sus condiciones son muy diferentes para migrar que las de otras caravanas que habíamos visto también anteriormente, ¿no? Como la hondureña hace 3 años, ¿no?, que fue tan famosa. Entonces esas condiciones son muy propias de esta caravana o de estas caravanas, ¿no? Entonces, sí, no, como lo comentabas, yo creo también, y tengo la ideología que ninguna persona es un criminal o no es un ilegal, ¿no?, por el simple hecho de no haber nacido en un pedazo de tierra determinado, sino que al igual que nosotros son seres humanos y tienen muchos de los derechos que nosotros tenemos. Los derechos fundamentales, o llamados también derechos humanos, les corresponden también a ellos, porque son inherentes al ser humano como tal, a la dignidad humana. Entonces, yo considero que no se debería de quitar esa palabra, ¿no?, criminalizar a una persona solamente por haber nacido en un área geográfica o un pedazo de tierra diferente a nosotros. A lo mejor esto suena un tanto idealista, ¿no?, porque pues sí digamos que el sistema nos va llevando a que pensemos de otra manera, ¿no? Dice, no, es que existen fronteras, es que existen países, es que existen leyes, es que, bueno, sin embargo, en el mismo derecho reconoce el derecho natural como una fuente del derecho muy importante,
También eso hay que destacarlo, ¿no? Y que a veces en el tema jurídico se olvida este derecho natural que surge de las personas. También que hay que tener en cuenta que, bueno, desde mi punto de vista, todo esto de las fronteras, los territorios y todo este tipo de conceptos, pues, soy muy fiel al concepto de construcción, ¿no? Es un constructo por los mismos, por las mismas personas. Entonces, o sea, desde una forma humana, ¿no? No puedes decirle a una persona que está mal que circule por un territorio que no es el de él, porque todo esto es una vil construcción. O sea, es un concepto, no por ser una persona que nació en, no sé, México, pues no puede circular a Guatemala, o sea, nosotros mismos lo hacemos dentro del mismo territorio, entonces no podemos criminalizar esta necesidad que tienen las personas para sobrevivir, porque lo que están haciendo es huir para sobrevivir. Y bueno, también otro punto es que estaríamos cayendo, ¿no? en eso que nosotros a veces como mexicanos llegamos a criticar de los Estados Unidos, ¿no? Porque no nos gusta cómo nos tratan, no nos gusta cómo nos deportan, no nos gusta el concepto que tiene el mexicano en Estados Unidos, y sin embargo nosotros a veces lo tenemos de los centroamericanos o de los sudamericanos incluso. Entonces caemos, ¿no? en esa mentalidad, ¿no? del estadounidense. Entonces yo creo que hay que recordar eso, ¿no? Y a lo que voy es con esta, digamos, unidad, ¿no? Que desde mi punto de vista debe existir entre los países latinoamericanos, ¿no? Que son países que han sido maltratados, ¿no? por un país que es potencia, ¿no? Estados Unidos. Entonces debería como que haber cierta unidad, ¿no? entre los países latinos en lugar de haber esa división, y que esa división a veces va no solamente en temas sociales, incluso ante el deportivo lo podemos ver, ¿no? Cuando juega México, ¿no? con otras selecciones hay un ambiente muy hostil, ¿no? Cuando pues no debería ser, ¿no? Porque el enemigo no es El Salvador, el enemigo no es México, el enemigo no es Honduras, al contrario, deberíamos ser, desde mi punto de vista, uno solo. Estos países tercermundistas, ¿no? Porque de Estados Unidos para abajo, todos somos países en desarrollo tercermundistas, unos a lo mejor más desarrollados que otros, o menos peor, por decirlo de alguna manera, pero todos estamos en ese proceso, ¿no? Y la unidad debería ser la bandera que como países tengamos. Hemos hablado ya a lo mejor un poquito sobre el tema en tanto de la migración, pero quisiera darle un enfoque, si estás de acuerdo, a lo que se vive aquí en nuestro estado. Nosotros vivimos en un estado, ¿verdad? de la República Mexicana, ¿verdad? Que se llama Nuevo León, por si nos están viendo en algún otro país, que se llama Nuevo León, está al norte, hace frontera con Estados Unidos, en una pequeña parte, pero hace frontera con Estados Unidos. Entonces hay una ciudad muy importante a nivel federal, que es la ciudad de Monterrey, que es el lugar donde habitamos. Entonces quisiera enfocarnos en lo que estamos viviendo ahorita, porque a diferencia de otros años y a diferencia de otros lugares actualmente, se ha recibido de manera diferente por ciertas personas a esta caravana inmigrante. Entonces, me gustaría centrarnos en ese punto. Ok, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Creo yo que hay ambigüedades, ¿no? O sea, hay gente totalmente intolerante, gente que no pisen nuestro país, váyanse de nuestro país, y este no es su país, vienen a quitarle el trabajo al mexicano, vienen a quitarle las escuelas a los mexicanos, vienen a, pero también hay el otro lado, ¿no? O sea, papeles totalmente opuestos, gente apoyando, gente empática y pues fomentando la solidaridad con las personas migrantes que están ahí proporcionándoles alimento o dándoles hospedaje. Y creo que habrá personas que estén a favor de una ideología o a favor de una práctica y personas que estén totalmente en contra, pero pues yo creo que desde mi punto de vista nadie viene a quitarle un lugar o una oportunidad a un mexicano. Únicamente pues están buscando, como ya decíamos, oportunidades para sobrevivir, oportunidades para sus niños. Hemos visto como muchísimas familias vienen, no únicamente hombres, como en otras caravanas que únicamente migraban hombres,
o personas adultas, sino que están migrando familias enteras, papá, mamá, niños pequeñitos, también personas de edad muy avanzada. Entonces, creo que es una situación muy diferente a la que hemos vivido en años anteriores, pero... Sí, eso, ¿no? Y me queda mucho el tema de que, a diferencia de otros estados, ¿no? Aquí tenemos muchos estados que colindan con Nuevo León y que son estados fronterizos en el cual se le ha cerrado completamente la puerta al migrante. Entonces, curiosamente, aquí en Nuevo León no. En Nuevo León se le ha recibido desde el punto de vista más humanitario o de una manera más humanitaria a los migrantes que han venido, y se está corriendo la voz, se está pasando la voz, y muchos migrantes que estaban en estados alrededor de Nuevo León han estado también decidiendo viajar hacia acá, hacia Nuevo León, buscando ese asilo, ¿no? Porque aquí en Nuevo León hay ciertas instituciones, ¿no? Sobre todo una en particular, y hay que decirla, ¿no? Que es la Iglesia Católica, está brindando este apoyo, ¿no? A los migrantes, y pues por eso se corrió la voz y muchos están viniendo para acá también buscando ese asilo, ¿no? El proceso que se está siguiendo, pues primeramente es una cuestión de revisión médica, porque sí había muchos migrantes que venían maltratados, muchos haitianos que venían incluso con enfermedades, ¿no? Sobre todo gastrointestinales, enfermedades también de plagas en su cuerpo. Entonces, por esta cuestión del viaje tan largo que ya habían hecho y por estas condiciones insalubres en las que habían viajado, el tema de la nutrición es otro punto también, ¿no? Muchos vinieron en una desnutrición también muy marcada, y es lo primero que se está tratando de corregir o de mejorar, y partiendo de ahí, ¿verdad?, se busca el tema del asilo político por medio de su equipo jurídico, y es la manera que se está trabajando. También se está buscando la manera de integrarlos a una sociedad activa en Nuevo León. Nuevo León siempre se ha caracterizado por ser un estado industrial, o mayormente industrial a nivel nacional. Entonces se ha jactado incluso de eso, ¿no? Y pues lo que se busca, aquí hay bastante trabajo, ¿verdad? Hay mucho trabajo, a lo mejor los sueldos no serían como nos gustaría que fueran, pero el trabajo está. Entonces, la característica general de estas personas, de los haitianos, es una cuestión de venir a trabajar, ¿no? De querer salir adelante, de querer progresar, ¿no? Porque también es otra cuestión que muchas veces se critica, ¿no? De que es que vienen a que les den o vienen a pedir dinero, ¿no? No negamos, o no se niega, ¿verdad?, que existen personas así, como hay mexicanos también así, como seguramente hay estadounidenses así, y en todo el mundo hay personas así. Pero muchas de estas personas vienen por ese mejor, por ese estar mejor, por ese salir de esa guerra en la que estaban en Haití. Entonces, ese también es otro punto muy importante, ¿no? Que a lo mejor no se ha entendido socialmente en Nuevo León. La sociedad como tal, ¿verdad?, o de manera general la sociedad, sí existe cierto repudio, cierto desprecio hacia estas actitudes humanitarias, pero también otra parte de la sociedad, aunque es minoritaria, aunque es menor, trata de brindar ese apoyo, ¿verdad?, para estas personas, y que no queden desamparadas, ¿no? Porque es un tema no solamente jurídico, ¿no? Sinceramente, al menos desde mi punto personal, por una parte se percibe un interés jurídico que obviamente está tutelado por la Constitución y por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también una cuestión de humanidad y una cuestión moral, ¿no? No solamente una cuestión jurídica, que si bien lo jurídico en este momento nos respalda, sino también una cuestión moral, ¿no?, de cada persona, de qué es lo que tú estás haciendo por tu prójimo, ¿no? Qué es lo que tú estás haciendo por tu hermano, porque recordemos que a fin de cuentas, ¿no?, al momento de ser humanos no hay una diferencia, o no debería existir una diferencia, más que cuestiones simples, ¿no?, cuestiones a lo mejor de carácter o de aficiones, pero en esencia, ¿verdad?, todos tenemos esa misma dignidad como seres humanos. Y que otra cosa que creo que ya yo con esto sería mi aporte final, o sea, mi aporte, creo que no debemos de dejar de lado, o sea, el problema principal. El problema principal no son los migrantes, el problema principal no son las caravanas, el problema principal no es que vengan a México a quitarte un trabajo o a quitarte un lugar en una institución de educación pública. Creo que el problema principal es el sistema en el que estamos viviendo, no únicamente los países, bueno, que están por debajo de México, que puede ser Brasil, Chile, el mismo Haití, sino todo latinoamericano, e incluso muchísimos otros países a nivel global. Estamos bajo un sistema que te hace
o te incita a promover ese odio hacia la persona que es diferente a ti o que busca oportunidades pues de esta manera, dejando su lugar de origen para buscar el dichoso sueño americano que no únicamente los mexicanos lo buscamos, sino muchísimas otras personas latinas principalmente lo buscan. Creo que ese es el principal problema que no, desde mi punto de vista, y no debemos dejarlo, no debemos dejarlo de lado, no debemos de centrarnos en están migrando cientos de miles de migrantes porque por X cuestión. Creo que la madre o el punto en el que nacen todos estos problemas en los que nos estamos desenvolviendo o que estamos enfrentando, pues es ese sistema y no únicamente las personas que están viniendo hacia nuestro país, sino nosotros mismos. Entonces no hay que decir, es que tú viniste a quitarme mi lugar. No, hay que cuestionar bajo qué sistema económico, político nos estamos desenvolviendo y por qué estamos llenos de odio hacia las personas que son como nosotros, que buscan únicamente oportunidades o que buscan sobrevivir. Entonces, creo que con eso yo termino. No dejar de lado y no dejar de cuestionar el por qué estamos como estamos y el por qué esas personas están viniendo hacia acá, el por qué están dejando su lugar de origen. Creo que nosotros como mexicanos que somos, no dejaríamos México, y muchas veces decimos, sáquenme de México, pero ¿por qué? Por todos esos problemas que vivimos. Entonces no es como que lo hagan por gusto, por placer, por venir a incomodar a los mexicanos, a las personas de Nuevo León, a las personas de cualquier estado del país, sino que lo hacen por una razón muchísimo más grande que a veces no cuestionamos por estar tan cerrados en lo que nos dicen los medios. Los medios nos dicen, están invadiendo o están rompiendo las barreras territoriales, o están rompiendo las leyes, o están sin papeles. ¿Quién dijo que necesitamos papeles para circular por el planeta Tierra? O sea, no es como que alguien haya dicho, la Tierra me pertenece o este lugar es mío. Entonces... Y que a lo mejor la frase que define esto es que la Tierra no es de nadie y es de todos a la vez, no puedes apropiarte de... Pero se nos ha olvidado eso por ese sistema en el que vivimos, que nos ha consumido totalmente y que no podemos pensar en otra cosa. Y yo creo que también, ahorita que se toca este punto del sistema, sería cuestionarnos por qué creemos lo que creemos, ¿no? ¿Por qué estamos en contra de los migrantes? En verdad, ¿por qué estamos en contra de los migrantes? Es que van a quitar trabajo. Nos van a quitar trabajo que no existe en México, ¿no? Trabajo que está mal parado en México. Y creo que una idea que yo te comentaba era que únicamente vienen a evidenciar los problemas que ya tenemos, pero que no nos cuestionamos, que ni siquiera volteamos a ver todos esos problemas hasta que viene alguien y te saca de tu zona de confort o hace que ahí que retumbe algo dentro de ti y dices, ay, van a venir a incomodarme. Pero no vienen a incomodarte, simplemente vienen a evidenciar todo eso que ya tenemos. Todos esos problemas económicos, todos esos problemas laborales, todos esos problemas de educación, no los están causando ellos. O sea, tenemos un sistema de gobierno que se debe de encargar de solventar o de dar solución a todos esos problemas que no lo ha hecho. No tenemos un gobierno eficaz ni eficiente y es a ellos a quien deberíamos de cuestionar, criticar, exigirles, incluso yo no fomento el odio, pero si quieren hasta odiar, porque no están realizando su trabajo. No es al migrante al que viene y únicamente está buscando nuevamente una oportunidad. Y aparte que es un trabajo que muy bien remunerado, ¿no? Y esa remuneración por parte de nuestros gobernantes sale del impuesto que todos pagamos, ¿no? Entonces, pues tampoco es como lo que lo estén haciendo por una cuestión de bondad, ¿no? Sino es una cuestión, un trabajo como tal. Y sí, no exhibe siempre que hay eventos no sociales de esta magnitud. Lo mismo pasó con la contingencia por el COVID, ¿no? Exhibe todas estas precariedades de un sistema que desde hace mucho tiempo dejó de ser funcional. Entonces un sistema que está obsoleto, que desde hace mucho tiempo está obsoleto. Y está obsoleto ¿por qué? Porque siempre se buscó tener más, que el rico tuviera más y más y más. Entonces llegó un punto en el que ya esta brecha, ¿verdad?, destruyendo la llamada clase media, ¿no?, por ese mismo sistema, que sí le llamó este mismo sistema,
esta brecha quedó completamente separada, ¿no?, entre ricos y pobres. Y por eso es lo que acentúa esta desigualdad social, que es el problema que al menos la gran mayoría de los países latinoamericanos, incluidos el de nosotros, México, es desde mi punto de vista el mayor problema que representan el tema de la desigualdad social. Incluso me atrevo a decirlo por arriba de la corrupción, por arriba de la inseguridad, el desempleo. Porque estos tres eventos, corrupción, inseguridad y desempleo, son provocadas por esa desigualdad social que existe. Entonces, pues sí, evidencia, ¿no?, de cierta manera todos esos problemas que ya teníamos, y yo creo que sí, hay que hacerlo de esta manera, ¿no?, este ejercicio de por qué, ¿no?, por qué yo detesto al inmigrante, por qué no quiero que el inmigrante venga, por qué estoy creyendo esto, en verdad es una idea que yo tengo, o estoy siendo influenciado por alguien más, o por algo más también, ¿no? O pareciera que el sistema nos va llevando, ¿no?, nos va llevando por donde quiere llevarnos. Exacto. Entonces, pues es como que nuestra reflexión, nuestra forma de ver, nos gustaría bastante que nos apoyaran, que nos alimentaran con algún comentario, ¿verdad? Estamos muy abiertos al tema de los comentarios, ¿verdad?, siempre y cuando haya un respeto, ¿verdad? Estamos abiertos a diferentes posturas, nos gusta sobre todo escuchar esta postura, la hemos tenido, ¿verdad?, que es una postura también independiente una de otra, también tiene sus características propias, pero es una postura que surge de eso, ¿no?, del análisis, que surge de la contrariedad de ideas, del contraste de ideas. Entonces, creo que esa es, digamos, que cómo se forma el conocimiento, ¿no?, por medio de contrastar ideas, ¿no?, de no creer que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿quieres agregar todavía algo más? Creo que ha sido una plática bastante interesante, ¿verdad?, sobre esto. Entonces quedan puntos para analizar muy importantes, ¿no?, para reflexionar también, para ver qué estamos haciendo como humanos, antes de que como ciudadanos, no, antes como humanos, como personas, hacia dónde estamos yendo, ¿verdad?, hacia dónde nos dirigimos, primeramente de manera individual y luego como sociedad también, ¿no? Entonces es importante, yo creo, que recordar esto, ¿verdad? Yo soy una persona que considera que se le debe dar ese asilo para la persona que lo necesite y que justifique esa necesidad, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas que han venido acá a nuestro país tienen esa condición, tienen una necesidad, no que le regalen nada, sino solamente de una mejor condición, al menos en la cuestión del empleo, ¿no?, o del empleo, del bienestar social que como personas nos merecemos. No sé si falte por añadir algo. No, pues únicamente si su ideología es diferente, pues antes de fomentar ese odio, cuestionar el por qué, el de dónde viene ese odio y pues fundamentarlo. O sea, no odiar porque los medios te dicen, no odiar porque la sociedad te dice, no odiar porque los Estados Unidos te dicen. Los Estados Unidos te dicen, porque el sistema te guía o te incita a esa individualidad, sino cuestionar todo lo que somos y por qué somos. Ok, entonces pues nos despedimos de ustedes, muchas gracias por vernos, ya saben, no se olviden de dar like, de dar comentario y compartir este video con todos sus amigos, ¿no?, para que lleguemos a más personas. También antes de despedirnos, pues es el primer video que estamos haciendo con este formato, esperamos subir más recientemente, más frecuentemente este tipo de videos, que vamos a tratar de tocar los temas actuales, igual y nos encantaría que nos propusieran más temas, ¿verdad?, ahí en la caja de comentarios. Y pues ya, ahora sí sería todo por nuestra parte y nos despedimos.